Bien, entonces terminemos el práctico de cuádricas. La clase pasada, que fue la clase del miércoles justamente, habíamos visto lo que eran las cuádricas con, con sus 10 ecuaciones, con sus dibujos, recuerden que son 10, ¿sí? Con cuáles tienen centro, cuáles no, etcétera, etcétera. Para el parcial tienen que saberse, bueno, la ecuación de las 10 cuádricas, la formita de las 10, por si tienen que hacer un esquema, cuáles tienen centro, cuáles no. Tiene que saberse, bueno, la definición de la cuádrica como ecuación general de segundo grado en tres variables. Tiene que saberse la definición de cilindro con el dibujito, la definición de cono con el dibujito, definición de superficie arreglada sin el dibujito, pero con ejemplo de cuáles podrían ser. Ejercicios de esfera, yo creería que no. Y este ejercicio que es lo que vamos a hacer ahora. Esto sí, identifique la superficie, realice las trazas necesarias y graficar. Bien, muchas veces este ejercicio viene de la mano de un lugar geométrico que primero hay que identificar y después graficar, pero nosotros, al menos esta primera parte, nos vamos a centrar en lo que es la gráfica y después pasaremos a hacer ejercicios de lugar geométrico, ¿sí? La clase del miércoles habíamos hecho un paraboloide elíptico, termina siendo el más sencillo porque como tiene una sola traza circular barra elíptica, dibujo una sola elipse barra circunferencia y el resto del dibujo, ¿sí? El resto del dibujo simplemente las parábolas las obtenemos uniendo puntos como les mostré el miércoles, ¿sí? Bueno, me estuvieron practicando dibujos de esto, de otros temas, se tomaron el fin de semana literalmente para descansar. ¿Qué onda? Mucha práctica de cónicas rotadas. Ajá, ahí dicen descanso. Bien, bueno. Se intentaron por el día. Bueno, vamos con esto así, en 2 horas lo finiquitamos. Vamos con el segundo ejemplo. Lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener 4x² 4x² menos y cuadrado, más 4z² igual a, o pongamos aquí, más 4 igual a 0. Bien, perfecto, tenemos eso. Lo primero que hay que hacer es identificar la cuádrica. Aquí un primer detalle. Habíamos dicho que cuando tenemos todos los términos al cuadrado, como es aquí, todos los términos cuadráticos, lo que puede ser es esfera. ¿Es una esfera? No. Tenemos un signo que está distinto de los otros. No es esfera. Listo. Adiós. No es esfera. ¿Podría ser un elipsoide? Bueno, tampoco puede ser elipsoide. Para ser elipsoide, los tres signos de los coeficientes cuadráticos tienen que ser iguales, o sea que elipsoide no es. Y después podría ser uno de los dos hiperboloides o podría ser el cono. El cono queda descartado porque no puede estar acá igualado a -4 si lo paso al otro lado. Y entonces me queda que sea uno de los hiperboloides. Uno podría decir que es el de una hoja porque tiene un signo negativo y dos positivos, pero cuidado, porque aquí lo que tenemos es 4x² menos y² más 4z² igual a, pasa el 4 restando a la derecha, igual a -4. Y cuando lo llevo a la ecuación canónica y divido miembro a miembro entre -4, me queda menos x² sobre 1, lo dejemos al 1 para que se lo pueda ver, más y² sobre 4 menos z² sobre 1 igual a 1. Y ahora sí veo qué es. ¿Qué es? ¿Qué cuádrica es?
Nadie, nadie repasó cuádricas. Un hiperboloide de dos hojas, creo, sí, bien, es el hiperboloide de dos hojas. ¿Cómo lo identifico? Una vez que está igualado a un número positivo, ya sería, porque después, si el número este fuese, qué sé yo, 7, si lo divido miembro a miembro por 7, no me cambio los signos. Cuando ya lo tengo despejado e igualado a un número positivo, en este caso ya es la ecuación canónica, igualada a 1, cuento los signos, son dos signos negativos, uno es positivo, entonces tenemos un hiperboloide de dos hojas. Hiperboloide de dos hojas. ¿Dónde tiene el eje principal? O sea, ¿dónde está el eje de apertura? En el eje de la variable que está distinta de las demás. Aquí el distinto es el signo que no es el negativo, o sea, el signo minoritario. O sea que tiene el eje de apertura en el eje de las y. Bien, una vez que hacemos eso, pasamos a hacer las trazas. Voy a copiar la frase de la traza por aquí. No sé si, bueno, ¿tuvieron clase el viernes? Sí, ¿no? El viernes no fue feriado. La profe de teoría les dijo algo respecto a la traza, de colocar algo cuando hacen el ejercicio práctico. No, bueno, bien, perfecto, perfecto. Lo colocamos de todas formas, no sé quién hace el ejercicio de cuádricas. ¿No le preguntaron a ella qué ejercicio hace? No, bien, bueno, después pregunten, no pierden nada por preguntar. Bueno, trazas intersección de la superficie con planos paralelos a los planos coordenados. Bien, entonces vamos con la primera traza. Esto es bastante mecánico. Recuerden que porque pasa que en el examen hay gente que no hace el ejercicio de cuádricas porque no sabe dibujar o no practicó el dibujo. Chicos, el dibujo es parte del puntaje. La mayor parte del puntaje se lo termina llevando el desarrollo analítico de la identificación y las trazas. O sea que ustedes pueden hacer el ejercicio hasta las trazas, no hacer el dibujo y aún así sumar buena cantidad de puntos. ¿Sí? O sea que independientemente de si saben dibujar o no la cuádrica, tienen que poder hacer la parte de las trazas porque la verdad que no es complicado, ¿sí? Entonces vamos con la primera traza. Traza sobre el plano. Aquí el plano por el cual comienzan en realidad es irrelevante. Yo comienzo con el XY, o sea, con el Z igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Ponemos la intersección de la cuádrica en cuestión, lo voy a escribir más chiquita, menos x al cuadrado sobre 1, más y al cuadrado sobre 4, menos z al cuadrado sobre 1, igual a 1, y aclaramos que la estamos intersectando con el plano z igual a 0. Cuando hago eso, reemplazo z igual a 0 en la expresión de la superficie, en este caso aquí, que se me va a terminar yendo, y copio lo que me quedó. En este caso es una hipérbola. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos x al cuadrado sobre 1 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Y no se olviden que esto tiene que ser en el plano z igual a 0. Porque si ustedes no colocan esto, lo que dejarían sería esto, que no es una hipérbola. Porque si lo dejan solito a eso, eso valdría para todo z y tendría una chapa o cilindro hiperbólico. Entonces, cuidado, esta ecuación que está puesta ahí vale solamente en el plano z igual a 0. Una vez que tengo eso, procedo entonces a identificar qué es lo que me quedó con los datos más importantes. O sea que esto es una hipérbola. Es una hipérbola con eje real. No pongan aquí, aquí sí podríamos decir que es vertical, pero cuando esté en el plano XZ o en el plano YZ, para no confundirme con quién considero horizontal y quién es vertical, directamente pongan el eje real. En este caso, el eje real está en Y, con eje real en el eje Y, que me marca dónde está abriendo en el eje Y. Y acá, para hacer el dibujo, si bien no vamos a dibujar las hipérbolas directamente, ponemos cuánto vale A cuadrado vale 4, o sea que A vale 2, y
b cuadrado vale 1, o sea que b vale 1. Recuerden también para cónicas que en la hipérbola el a puede ser menor que b o incluso puede ser igual que b. En este caso quedó mayor, pero puede ser de otra combinación. Tenemos entonces esa traza. ¿Alguna pregunta, duda de la primera traza? No, acá me dicen que no, no, bien, perfecto, perfecto, fantástico. Entonces, traza, vamos con la siguiente sobre el plano. Si respetamos el orden, viene el xz, que es el de ecuación y igual a cero. Bien, también se los decía el miércoles, ustedes tienen que ir con las cónicas principales sabiendo qué da cada traza, es decir, con las cuádricas principales, perdón, cuádricas, sabiendo qué da cada traza. Es decir, si yo tengo un hiperboloide de dos hojas, tengo que saber qué dan las trazas principales y qué me tienen que dar las trazas auxiliares. No pueden estar viendo, adivinando qué es lo que da, ¿sí? Entonces, aquí, hiperboloide de dos hojas, las trazas son dos hipérbolas que abren sobre el eje de apertura. Ambas hipérbolas van a abrir sobre I. La primera ya lo hizo. Una traza vacía que va a ser justamente en la de la variable que está distinta. O sea que esta traza en el plano igual a cero me tiene que dar vacía. Y después las trazas auxiliares van a ser elipses, barras, circunferencias, según coeficientes. Entonces, aquí, para no perder tiempo, yo lo voy a copiar. Es esto, pero ahora en el plano i igual a cero. Fíjense, y lo vamos a marcar, que cuando i vale cero, que pierdo esto de aquí, lo que me queda es, con los signos negativos, x cuadrado más z cuadrado igual a menos 1, ¿sí? Entonces, aquí me está quedando x cuadrado más z cuadrado igual a menos 1. Si los coeficientes fuesen distintos, dejan con los coeficientes y le ponen igual a menos 1. Aquí igual a 0. ¿Esto qué es? Bueno, lo dije recién. Esto es una traza vacía. Ahora, si alguno no ve por qué es vacía, muy simple. Lo que tenemos son sumandos al cuadrado igual a un número negativo. Recuerden que estamos trabajando con componentes reales para nuestra cuádrica, o sea, número real al cuadrado más número real al cuadrado es sí o sí positivo, a lo sumo cero, no puede darme menos 1. Esto es una traza vacía y se coloca de esa forma, traza vacía. Es decir, con decir que la traza es vacía, estoy diciendo que no hay intersección entre la superficie y el plano. ¿Por qué queda vacía la traza? Se los había mostrado, bueno, se los muestro aquí, cuando les mostré los archivitos de GeoGebra, porque en este caso, bueno, aquí está al revés, en el que estamos trabajando hoy, el eje Y está acá, el eje Z está aquí, el eje X está aquí, y este de aquí es el plano igual a cero. Cuando hago la intersección con la figura, la intersección da vacía, ¿sí? Eso es lo que nos está quedando en este caso, en lo de hoy. Bien, entonces traza vacía, listo. Vamos con la siguiente traza. Vamos con la traza sobre, básicamente una traza vacía es cuando nos queda un absurdo, por así decirlo. No, no es que sea absurdo, es vacío. Absurdo no es. Tiene sentido en su sentido de ser vacío. Lo que quiere decir es que no hay ningún número real que verifique eso. No es que sea absurdo, sino que es vacío, ¿sí? Bien, porque ningún número verifica la ecuación, básicamente. Bien, vamos con la traza sobre el plano IZ. Ya que preguntaron eso, ¿qué cuádricas me dan traza vacía? Si no me equivoco, estoy pensando, esta es la única que nos da una traza vacía, ¿sí? Bien, esto en el plano x igual a cero. Ahora, ponemos esto de aquí y lo intersectamos con el plano x igual a cero. Como ya sabemos, para el hiperboloide de dos hojas, o les estoy haciendo que sepan, para el hiperboloide de dos hojas me tiene que quedar una hipérbola en el eje de apertura, ya lo hizo, una traza vacía, y otra hipérbola con el mismo eje de apertura. Fíjense que aquí, cuando x vale cero, acá,
me queda lo de la derecha. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos y al cuadrado sobre 4 menos z cuadrado sobre 1 igual a 1, ¿sí? Esto válido en el plano x igual a 0. ¿Qué es lo que nos quedó? Nuevamente es una hipérbola con eje real en el eje Y, como se puede ver porque es el positivo, y donde el A y el B vuelven a ser 2 y 1. El A sí tiene que dar el mismo en ambos casos, es 2. El B no, dependerá, es decir, el coeficiente de Z es el mismo que el X. En este caso lo es, pero no es algo que tenga que pasar. El A sí. Entonces, la identificación es exactamente igual, no voy a perder tiempo copiándola. Y tenemos esto. Hipérbola con eje real en el eje Y. Insisto, para el hiperboloide de dos hojas, el valor de A de ambas hipérbolas es el mismo, porque es el coeficiente de la variable que está distinta. O sea, este aquí, ¿sí? Y este acá, sí o sí es el mismo, ¿sí? El de B cambia en función de el coeficiente para X y para Z en este caso. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Y ahora tengo que dar las trazas auxiliares. Entonces vamos sobre eso. Trazas auxiliares. Primero, acá para las trazas auxiliares son dos cuestiones. Pongamos aquí trazas auxiliares sobre los planos. ¿Y ahora qué planos? Primero, tiene que ser planos paralelos a uno de los coordenados. ¿Cuál? X, Y o Z igual a constante. ¿Cuál? X, Y o Z. Bien, ahí me dicen Y, perfecto. ¿Por qué Y? Porque en el eje Y es donde se están produciendo. Profe, entonces las trazas que nos dio el ejemplo de la clase pasada siempre de lo mismo en esa cuádrica. Sí, en la clase pasada que hicimos un paraboloide elíptico, las trazas son dos parábolas, el vértice y la traza auxiliar es una elipse barra circunferencia según corresponda. En este caso, hiperboloide de dos hojas, las trazas son dos hipérbolas que abren en el mismo eje con el mismo A, una traza vacía, y las trazas auxiliares van a ser dos circunferencias barra elipses según corresponda. Entonces, las trazas auxiliares las doy paralelas al plano donde se produjo la traza vacía, es decir, en el plano I igual a 0 se produjo la traza vacía porque no hay corte, levanto, ¿sí? Vamos aquí. em, Al dibujito de lo que es el hiperboloide de dos hojas, levanto el plano, es decir, lo desplazo, y hago que aparezcan las elipses barras circunferencias. En este caso, imaginen que el eje vertical es el eje Y, porque no me voy a poner a cambiar el dibujo. Entonces, ahí me da la traza vacía. Entonces, esto lo tengo que levantar. Pero ¿cuánto lo levanto? Fíjense que si lo levanto hasta aquí, sigue siendo traza vacía. Y si lo levanto hasta aquí, ahí, la intersección me da uno de los vértices de las hipérbolas de arriba. Eso no me sirve. Lo tengo que levantar por lo menos un poco más hacia arriba para que ahí se produzca la circunferencia barra elipse. Entonces, lo primero que se tienen que preguntar, esto como un paso mental, es dónde está el vértice de las hipérbolas para el eje Y. ¿A qué altura está el vértice? En Y igual a cuánto está el vértice de las hipérbolas. Me dicen ustedes. ¿A qué altura está el vértice? En I igual a cuánto tengo el vértice. ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? ¿En serio nadie? Bueno, parece que alguien me va a responder. Bien, fíjense aquí un esquema muy a mano. Si yo dibujo esta hipérbola en el plano XY, el eje Y para arriba, el eje X para acá, esta hipérbola, su semieje real es 2, o sea que comienza en 2 y en -2 y hace esto la hipérbola.
¿sí? Con la forma que corresponda, obviamente. Entonces tiene ahí el vértice en i igual a 2 y en i igual a menos 2. Bien, bueno, me pregunto si vale lo mismo para la otra. Y bueno, vamos a hacer la otra. Entonces, si yo esta hipérbola la dibujo en el plano, la voy a dibujar aquí con el i hacia arriba de vuelta, en el plano iz, entonces, ¿qué es lo que tengo? Sería vertical porque está abriendo en el eje Y. Y como A vale 2, esto comienza en 2 acá, menos 2 acá, y hace lo mismo. Esta en un plano, la otra en el otro. Entonces el vértice está en I igual a 2. En I, en X o Z, según sea el caso, igual al valor de A que les dije que es el mismo. ¿Están de acuerdo con eso? Las dos hipérbolas en cuestión, si vamos al dibujo aquí, son estas. Hay una, fíjense, acá está el A que les estoy diciendo, ahí, y acá la otra. ¿Me siguen con eso? Necesito que me digan si sí, si no, blanco, negro. Bien, bien. Entonces ya tengo el valor del vértice, eso va a ser bastante útil. No lo anoto, no hace falta anotarlo, pero me sirve. Con lo cual es evidente, y fíjense que se puede hacer la cuenta, que si yo intersecto con el plano i igual a 2 o i igual a menos 2, háganlo aquí. Si i vale 2, ¿qué pasa? O menos 2, me queda 2 o menos 2 al cuadrado, me queda 4. 4 sobre 4 me queda 1. A esto de aquí lo simplificaría con esto y me quedaría x cuadrado más z cuadrado igual a 0. Elipse barra circunferencia degenerado en un punto. ¿En qué punto? El 0, 2, 0. Bueno, ese es el vértice de la hipérbola. Entonces necesito moverme un poquito más arriba. En este caso, por cómo lo armé, yo voy a tomar, y porque tengo como 4 el denominador, voy a tomar i igual a más menos 4. Después depende del ejercicio, dado que no tienen calculadora. Entonces, ¿cómo pasa a quedarme? Tenemos la expresión esta, válida en el plano i igual a más menos 4. Bien, entonces ponemos aquí en i igual más menos 4. Muy probablemente, salvo que sea un paraboloide, para tener que pararse a preguntar por el tema de las raíces. Fíjense que si i vale 4, ¿qué es lo que me termina quedando? Fíjense, si i vale 4, podemos hacer dos pasos si quieren. Me queda menos x cuadrado sobre 1 menos z cuadrado sobre 1 igual a, hagamos la cuenta, si i llega a valer 4 menos 4, aquí me queda 16 sobre 4, 4, que pasa para el otro restando como 1 menos 4 y me queda menos 3. Esto ubicado tanto en el plano 4 como en el plano menos 4, para ahí. Si hago un pasito más, multiplico miembro a miembro por 1 positivo, y acá me queda x cuadrado más z cuadrado, perdón, igual a 3 en i igual a más menos 4. ¿Qué acabo de sacar? ¿Qué obtuvimos? Una circunferencia, dicen ahí. Bien, perfecto. Ustedes lo llegan a poner así, porque les puede llegar a quedar así. X al cuadrado sobre 3 más z cuadrado sobre 3 igual a 1, y dicen que esto es una elipse donde A y B valen 3, esa traza ya la sacaron mal, porque no es una elipse, es una circunferencia, ¿sí? Cuando le parezca que queda una elipse, pero los dos denominadores son iguales, lo pasan multiplicando hacia el 1 y marcan que es una circunferencia. Esto es una circunferencia de radio 3, raíz de 3, perdón. De radio, raíz de 3. Bien, hasta aquí preguntas, dudas, así hacemos el gráfico. ¿No? Bien, el gráfico. En este caso, como abre sobre el eje Y, pueden dibujarla acostadita tranquilamente. Yo suelo recomendar que si abre sobre el eje X, giren sí o sí los ejes, porque el eje X que se ve de frente suele quedar feo. Pero con el eje Y acostado no habría drama. Yo tengo el archivo para dibujarlo hacia arriba
y por ahí recomiendo dibujar hacia arriba, cosa que más o menos los dibujos siempre queden similares. Entonces, supongamos que quieren dibujar con el eje Y apuntando hacia arriba, cosa que se puede hacer. Lo que hacen, que sí tienen que estar en la hoja, es dibujar un sistemita de ejes bien simple, el original, y ponen el eje Z, el eje Y y el eje X. Si yo quiero dibujar el eje Y hacia arriba, tengo que mandar el eje Y hacia arriba, en una especie de giro en sentido antihorario. Entonces el eje Z va a ir a ocupar la posición del eje X y el eje X va a ir a ocupar la posición del eje de la Y. Entonces, esto, ¿cómo nos va a quedar? Saquemos las flechas. Entonces, en este caso nos queda el eje Y hacia arriba, el eje X al costado, como cuando dibujamos en el plano cartesiano, y el eje Z apuntando hacia adelante. Entonces, en base a eso, hago el dibujo. ¿Cómo se hace el dibujo de esta cuádrica? Bueno, como esta cuádrica tiene trazas circulares barra elípticas, no vamos a dibujar las hipérbolas primero, si no se hace muy engorroso y por ahí cuesta cerrar la figura, sino que lo que vamos a hacer es dibujar las dos circunferencias, barra elipse según el ejercicio, los vértices de la hipérbola, que ya los analizamos, están en el eje Y, perdón, en 2 y en -2, por estos, ¿sí? Y uniendo puntos vamos a dibujar la hipérbola. Yo lo voy a dibujar un poquito rápido, no estamos en presencial como para que me acerque a mirar qué están haciendo. Después quedará en cada uno de ustedes practicar cómo se hace, ¿sí? Entonces, hipérbole de dos hojas, ¿sí? Bien, entonces les muestro qué onda, como para que después ya con más calma se pongan a practicar. Fíjense que tengo el eje Y arriba, el eje X apuntando a la derecha y el eje Z apuntando hacia adelante. Entonces, lo primero que dibujamos son los vértices. Total, esto no presenta en un video como para que se vea el orden en que dibuja. El que corrija va a ver que dibujaron las hipérbolas, ¿sí? Y me acuerdo que el profe Giliberti también, no sé si él les dibujó en su teoría, pero él también toma como válido la unión de puntos para dibujar más fácilmente las hipérbolas y las parábolas en este tipo de ejercicios. Bien, entonces los vértices en i igual a 2, i igual a -2 por el a este que les mostré hace rato. Entonces me voy aquí, vértices, fíjense, no sé si se ven los puntitos violeta, aquí 2 para ahí, -2 en el eje y. Luego, me ubico en el plano i igual a más -4. Por las dudas, aquí, en cuanto a la escala, dejen que esto lo acomode un poquito, como para que se vea mejor. Aquí, bien, solamente si supongan que esto es la hoja cuadriculada, entonces observen un detalle. Para que la escala quede, si bien esto no lo van a ver nunca, en R3 no se dibuja así, pero bueno, en cualquier libro que busquen van a ver que está dibujado de este estilo. Entonces, lo que se suele hacer en la hoja cuadriculada es, se toma un cuadradito, voy a ponerlo con rojo esto, se toma un cuadradito de la hoja como una unidad en la escala del eje horizontal, sea cual sea, un cuadradito de la hoja como unidad en el eje vertical, y la diagonal del cuadradito no es 1, sino que la diagonal es 2. Si toman, porque quizás le quede muy chiquito, si, si toman dos cuadraditos, acá lo puse para que sean dos, si toman, necesito borrar ese de aquí, ahí está. Si toman dos cuadraditos como unidad, porque quizás consideran que queda muy chico con uno solo, se toman dos cuadritos como unidad en el horizontal y dos como unidad en el vertical, la diagonal es 1. ¿Me siguen con eso? Eso es importante, ¿sí? Bien, perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Lo voy a marcar aquí con la cuadrícula 1, 2, 3, 4. No ayuda mucho, después la voy a borrar para que nos guiemos. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer, como para guiarlos en cuanto al dibujo, me ubico en el plano, vamos con el plano i igual a 4. Entonces voy al plano igual a 4, 1, 2, 3, 4, aquí.
Lo voy a dibujar a mano, después borro y marco con lo que está ahí. Y en eso, ¿qué tienen que hacer? En eso, fíjense que tengo la cuadrícula para guiarme justamente. Como es una circunferencia, marco raíz de 3 en los dos ejes. En ese caso se tendrán que parar a preguntar cuánto es raíz de 3, ¿sí? Es aproximadamente 1,73. O sea que aquí, si esto es 1, aquí tengo 1, aquí tengo 2, más o menos ahí 1,7. Si no lo quieren hacer desprolijo, pueden tomar un compás, medirlo aquí y medirlo al otro lado, para que por lo menos, si es aproximado, sea igual en los dos lados, ¿sí? 1,73 ahí. Y ahora lo tengo que medir en la diagonal. Raíz de 3 también la dirección de X sería en este sentido marcar raíz de 3. Si 1 es esto, o sea, hacia la mitad de la diagonal tengo 1, más o menos por aquí tendría que estar, de vuelta con un compás, y lo tengo por aquí. Bueno, si hago eso, me salen, voy a borrar eso, estos puntitos, ahí, ¿sí? Le saco la cuadrícula para que se aprecie mejor eso, ¿sí? Raíz de 3 a un lado, raíz de 3 al otro, raíz de 3 a un lado, raíz de 3 al otro, con la escala que corresponda, ¿sí? Dirección de X a la derecha izquierda, dirección de Z arriba y abajo. Aquí lo que tienen que hacer también es preferentemente este recuadrito, que ese recuadrito me marca cómo se mueve la circunferencia. Es decir, cuando yo tengo una circunferencia, aquí lo voy a marcar para que lo aprecien, la circunferencia yo la puedo enmarcar dentro de un cuadrado. Es decir, yo tengo eso ahí, y lo mismo para una elipse dentro de un rectángulo, y la circunferencia queda dentro de esto de aquí, ¿sí? Y fíjense que tangencialmente la circunferencia aquí pasa en forma horizontal, aquí en forma vertical, horizontal, vertical. Entonces, si yo a esto lo miro en perspectiva, en vez de verse como un cuadrado barra rectángulo, se ve como un paralelogramo. Ese paralelogramo es lo que está dibujado aquí. Entonces, tangencialmente, mi circunferencia por los bordes tiene que pasar en el sentido del borde. Entonces, ahí muevo el puntito, fíjense que aquí pasa en forma horizontal, aquí se cierra rápido, aquí pasa subiendo en ese sentido, se estira, pasa por aquí y llega ahí, hasta ahí. Bien, perfecto. Bueno, una vez que hago eso, ¿sí? Una vez que hago eso, tengo que repetir el proceso abajo, es exactamente lo mismo, lo voy a hacer rápido. En I igual a -4, marco los mismos puntos que arriba, pueden trazarlo con una regla paralela al eje Y, marco el recuadro, marco la traza, y ahí tengo eso. Y ahora, ¿cómo marcamos las hipérbolas? Bueno, las hipérbolas las marcamos fácilmente. ¿De qué manera? Uniendo puntos. Los puntos que están a la izquierda, perdón, a la izquierda y a la bueno, derecha, izquierda y el vértice me forman la rama de arriba, y abajo, derecha, izquierda, vértice, me forman la rama de abajo de la hipérbola del frente. Entonces, aquí, ¿dónde se me fue el puntito? Se perdió. Tienen que lo busque. Em, Acá hay uno y el otro, ¿dónde está? Ah, ahí está, estaba perdido aquí. Ve, no lo veía. Perfecto. Bueno, dejen que marque de vuelta las trazas arriba, ¿sí? Saquemos eso, porque no veía el puntito. Entonces tenemos esto aquí, ¿bien? Y tenemos lo mismo abajo. Entonces, lo que les decía es lo siguiente. Acá. Con este puntito, fíjense que, bueno, tenemos los vértices. Entonces, voy desde aquí, paso por eso, le doy forma curvada y llego aquí. Ahí tenemos la rama de abajo. Me voy arriba y lo mismo. Voy por aquí, voy por allá y tenemos eso. Y después la otra, uno los puntos de adelante y de atrás. Acá está el puntito verde, fíjense. Pasa por aquí, hace como una pancita ahí. Tenemos esto por aquí, eso por allá. Y lo mismo arriba. El punto de adelante
pasa por el vértice, el punto de atrás. Y técnicamente, según tengo entendido, le tienen que hacer una especie de sombreado en caso de que le salga algo así, como para que se vea bien el contorno de la figura. Y en caso de que no sepan hacer el sombreado, por lo menos sí tienen que hacer el contorno, es decir, mostrar lo que se ve, porque las trazas son el esqueleto de la figura, si no es la figura en sí misma. La idea es que quien vea esto diga, esto efectivamente es, uy, con eso me pasé, esto efectivamente es un hiperboloide de dos hojas. Bueno, ahí va a quedar un poquito feo. Bueno, este aquí y este allá arriba cerrándose. Bien, ¿me siguieron con esto? ¿Preguntas, dudas, más o menos? Algo así tiene que quedar el dibujo. ¿Sí? Bien, bien, perfecto, perfecto. De 10. Bien, ahora vamos a hacer el de una hoja como para cerrar la idea, ya lo voy a explicar más rápido ahí. Tenemos eso, ¿sí? En la ecuación de la elipse puede quedar A igual a B. No, en la ecuación de la elipse no puede quedar A igual a B. Si A igual a B es una circunferencia, justamente. Bien, aquí, bueno, esto del zoom, eso no va. Y acá, bueno, traten de hacerlo bien. Técnicamente no sería bien visto que le pongan corrector. Entonces, ahí tenemos eso. Bien, perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio como para avanzarlo. La idea es ya hacerlo más rápido. Vamos entonces con el tercer ejemplo. Vamos a hacerlo mucho más rápido ahora. Tercer ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es, ya voy a poner la ecuación directamente, muchas veces sale así, x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 25 igual a 1. No es muy difícil de ver que esto es un hiperboloide de una hoja. Hiperboloide de una hoja. ¿Dónde tiene el eje de apertura? En el eje Z, o sea que no me hace falta girar los ejes. ¿Qué es lo que colocamos? Esto de las trazas, de vuelta, así ganamos tiempo. Cálculo de las trazas. Bueno, se trajo esto y eso, ahí está. Y entonces, ¿cómo nos queda? Vamos con la traza sobre el plano XY, con Z igual a 0. Lo mismo que hicimos antes, ahora ya más rápido. Se supone que el ejercicio de cuádricas es el ejercicio que tendrían que sacar más rápido en el examen, porque es el más corto de los cuatro. X cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 25 igual a 1. En el plano z igual a 0. Esto de aquí, ¿qué me termina quedando? Me termina quedando x al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 9. Cuando z vale 0 me queda igual a 1. Esto es una elipse en el plano z igual a 0. Entonces, ¿qué voy a poner? Que es una elipse con eje mayor, que es el eje principal, en el eje X, ¿sí? ¿Cuánto vale A? A cuadrado vale 16, acá sí es el más grande porque es una elipse, vale 4, y B vale 3 porque B cuadrado vale 9. Listo, entonces, esa traza. Vamos con la otra. Traza sobre el plano XZ. Aquí el plano XZ es de ecuación Y igual a 0. Entonces, tenemos esto y ahora lo trabajamos con el plano Y igual a 0. Fíjense que si Y vale 0, pierdo el término del medio. ¿Y qué me termina quedando?
me termina quedando x cuadrado sobre 16 menos z cuadrado sobre 25 igual a 1, ubicado en el plano y igual a 0. Como pueden ver, es una hipérbola, pero no abre en el eje de apertura del hiperboloide, como el anterior, porque en este caso el hiperboloide abre sobre z y esta hipérbola abre sobre x. Bueno, esa es una característica del hiperboloide de una hoja. Entonces, esto es una hipérbola con eje real en el eje X, en este caso, en el eje X. Y acá el A, que es el que acompaña X, es 4. Y el B, que es el que acompaña el signo negativo Z, es 5. Como ya habíamos dicho, en una hipérbola A puede ser menor que B. Listo esa traza. Vamos con la otra. Si hay alguna duda, me avisan, ¿sí? Traza sobre el plano y z, plano de ecuación x igual a 0. Entonces, mismo de hace rato, pero con x igual a 0. Entonces, si x vale 0, nos queda lo mismo de hace rato, pierdo el primer término y me queda una hipérbola nuevamente. Y cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 25 igual a 1, ubicado en el plano x igual a 0. Nuevamente es una hipérbola que no abre sobre el eje de apertura de la figura, abre en el eje contrario, en este caso en el eje y. Entonces, hipérbola con eje real en el eje y. Entonces, A vale, en este caso, A cuadrado es 9, o sea que A vale 3, y B vale 5. Ya tenemos las tres trazas principales, pero necesito cerrar la figura. Las únicas dos figuras que no necesitan trazas auxiliares para cerrarse son la esfera y el elipsoide. Entonces aquí vamos de vuelta. Trazas auxiliares sobre los planos. Y de vuelta, ¿cómo me doy cuenta sobre qué planos les doy? Tiene que ser o en el eje de apertura, que es Z, o lo tengo que ver paralelos al plano donde se producen las elipses barra circunferencia. Se produjo en el plano Z igual a 0, porque los otros dos producen hipérbolas. Bueno, tiene que ser Z igual a más, menos, algún valor constante. Aquí, fíjense, no me sirve tomar 4, porque me quedaría 16/25, que se lo tendría que sumar con el 1, no queda muy simpático, no tengo calculadora en el parcial, me conviene tomar z igual a más menos 5. Z igual a más menos 5, que es un número razonable al fin y al cabo. Entonces tenemos esto, y en el plano más menos 5, en los planos más menos 5. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es lo siguiente. Esto nos va a quedar, fíjense, si lo podemos hacer de una sola, si z vale más menos 5, aquí me queda 25, justamente por eso lo pusimos así. 25 sobre 25 es 1, pasa para allá, como 1 más 1, 2, y el 2 vuelve para acá, multiplicando lo que ya tenemos. O sea que esto me va a quedar x al cuadrado sobre 16 por 2, 32, más y al cuadrado sobre 9 por 2, 18, y esto igual a 1. En el plano z igual a más menos 5. ¿Me siguieron con eso? Sí, no, tal vez, más o menos. Ahí me dicen que sí. ¿Nadie más? ¿Alguien se perdió? Bien, me dicen que sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, esa elipse que nos está quedando es, ¿sí? Es la misma que tenemos arriba, pero más grande, es decir, tiene la misma forma. ¿Por qué tomé más menos 5? Me dicen aquí,
porque yo tomo el valor que quiero. Recuerden que las trazas auxiliares les dan a ustedes el valor que quieren con el siguiente criterio. Si tomo valores muy chicos, por ejemplo, z igual a más menos uno, las tres circunferencias me van a quedar muy amontonadas entre sí y la figura pierde su forma. Ahora, si tomo valores muy grandes, que si yo z igual a más menos 10, entonces yo voy a tener mi hoja con el centro aquí, 10 va a estar aquí arriba, supongo que esta es la hoja para el parcial, 10 aquí abajo, y hay gente que entrega el parcial así. La elipse por aquí, por allá, eso está mal, se tiene que ver completa. Lo mismo abajo. Poner aquí elipse, no. Entonces tengo que tomar valores coherentes. 3, 4, 5, 6 máximo. ¿Y por qué tomo 5? Además, porque yo sé que si z vale 5, 25 sobre 25 me queda 1 y es un valor un poco más manipulable que andar trabajando con fracciones, ¿sí? Bien, esto de aquí vuelve a ser una elipse. Con eje mayor el eje X no puede cambiar eso porque es la misma elipse de antes, o sea, tiene la misma excentricidad, tiene la misma forma, pero es un poco más grande. ¿Cuánto vale el A y el B? Como en este caso nos había quedado 2, bueno, va a ser los A y B de antes multiplicados por raíz de 2, ¿sí? Veamos. Bueno, en este caso el 32, ¿cuánto es? El 32, si se fijan, 32 es 2 a la quinta, y si yo le saco la raíz a 2 a la quinta, me queda 2 a la cuarta, que sale afuera como 2 al cuadrado, esto es 4 raíz de 2, ¿sí? Entonces, en el parcial, y esto por lo menos si están conmigo, ustedes se paran y preguntan cuánto es raíz de 32, bueno, yo les diré cuánto es raíz de 2 en realidad, ¿sí? Esto es 4 raíz de 2. Después se lo puede aproximar un poco. Y el 18, siguiendo el mismo principio, que el otro era 3, tiene que ser ¿cuánto? 3 raíz de 2. Y sí, tiene sentido. 18 es 9 por 2. Esto es 3 raíz de 2. Hasta ahí vamos bien. Así hacemos el dibujo. ¿Sí? Bien, bien, perfecto. Vamos con el dibujo. De los tres que hicimos, el miércoles el paraboloide y los dos de hoy, ¿por qué no habría clase el miércoles? Bien, voy dibujando esto. Chicos, cuando hagan esas preguntas, insisto con esto un montón de veces, primero se tienen que fijar el Moodle. O sea, algo tan importante como suspender la clase el miércoles no puede estar sin avisarse. ¿Sí? Entonces yo pregunto, ¿por qué no habría clase el miércoles? O sea, ¿por qué me hacen ese tipo de preguntas? ¿Dónde está? Bueno, si me responden eso, les digo si hay clase el miércoles o no. ¿Sí? ¿Por qué no habría clase el miércoles? Bueno, acá acomodamos un poco. Bien. Aquí le estaba diciendo, para dibujar esto que es el hiperboloide de una hoja, se termina siendo el más largo de estos tres que estamos haciendo porque el paraboloide elíptico necesita el dibujo de una sola circunferencia, barra, elipse, ¿sí? El hiperboloide de dos hojas necesita dos circunferencias, una arriba y una abajo, barra, elipse, y el hiperboloide de una sola hoja necesita tres, las dos auxiliares y la central, por eso se hace más largo de hacerlo a mano, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ya tiene el eje arriba, el eje Z, el eje X, el eje Y. Entonces, en el plano del XY, ¿qué marco? Marco 4 para X, 3 para Y. Fíjense, son estos acá. 1, 2, 3, 4 para X, 1, 2, 3 para Y. Tengo eso acá. Marco el recuadro y marco la traza. Ahí. Igual que hicimos antes. Igual que hicimos antes. Después, para arriba, para z igual a más y menos 5 marco las otras elipses. Con 4 raíz de 2, 3 raíz de 2, lo aproximan un poco y vamos arriba. Ahí está. Bueno, me tengo que marcar del medio de la vuelta. Esta, ahí va a estar bien. Bueno, marco la del medio de vuelta. Tenemos eso. Bien. Entonces, arriba marco el recuadro y marco esto. Fíjense que a pesar de haber tomado z igual a 5, esta elipse
queda relativamente cerca de la otra. Con un valor más chico seguramente se hubiesen visto una solapada encima de la otra. Observen también que la forma de la elipse de arriba es la misma forma que de la elipse de abajo, pero un poco más chica, la de abajo que la de arriba. Hago lo mismo aquí abajo, ahí tenemos eso, ahí. Y por último, lo que les decía justamente, para marcar las hipérbolas, unimos los puntos, fíjense, acá de la izquierda, acá, este de la izquierda, con este, y con este para la rama de la izquierda, de la que se ve de frente. Aquí los de la derecha, aquí, aquí y aquí, para la rama de la derecha, de la que se ve de frente, y la que se ve de borde, los puntos de atrás, aquí, atrás, atrás y atrás, y los puntos de adelante, adelante, adelante y adelante. Bien, con eso tenemos el esqueleto de esto, ¿sí? Ahí tenemos el esqueleto de eso. Y por último lo que hacemos es el sombreado, en caso de que lo sepan hacer, y el contorno. El contorno sí se lo hacen. Bien, técnicamente esos recuadros no estaría bueno que se vean, es para guiarnos, así que se los voy a sacar. Y hacemos el contorno. Ahí, con este aquí, y el del borde de abajo. Bien, y con eso está el dibujo del hiperboloide de una hoja. Preguntas, dudas, ¿se entiende? ¿Lo van a poder practicar ustedes? Bien, acá me dicen cuál es lo más común en el gráfico que sale en el parcial. Sé que no se repite, pero más o menos fijar, por ejemplo. Bien, lo que les había dicho que los más típicos de salir son estos tres, el paraboloide elíptico, los dos hiperboloides, puede ser también un cono o un cilindro. No suele aparecer la silla de montar, no va a dar tiempo de hacerla, después lo podemos ver en consulta, alguno que quiera. Tenemos esto de aquí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? Si pasamos a otro ejercicio. No, bien. Bueno, vamos entonces em, vamos con otro ejercicio, ¿sí? Vamos entonces ya con otro ejercicio. Esto debería ser lo más común de que salga, pero también suele ser bastante frecuente que salgan ejercicios de lugar geométrico para, una vez obtenido el lugar geométrico, que en cónicas no salió, pero también se puede plantear para cónicas. Bueno, en cónicas salió con las definiciones, pero aquí son bastante comunes. Esto era el 4, el 5 de rotadas ya lo hacemos después. Vamos con el 6. De paso, vamos completando el práctico para cuando lo tengan que entregar, ¿sí? Bien, entonces, dice, halle e identifique el lugar geométrico de los puntos del espacio tales que, bueno, vamos haciéndolos. ¿Qué es lo que tenemos? Inciso A. Dice, la suma de los cuadrados de sus distancias a los ejes X e Y sea siempre igual a 4. Bien, cuidado aquí con el tema de la distancia al eje X y al eje Y, porque los dos ejes, el X y el Y, son rectas. Es decir, la recta del eje X, la recta del eje Y. Pero acá, cuidado, uno por ahí asocia que el eje X es de ecuación igual a cero, ¿sí o no? ¿Vale esto en R3? Les pregunto. ¿Vale en R3? ¿Es la ecuación del eje X en R3?
¿Sí o no? A ver qué me dicen. Que no. Bien, perfecto, que no. ¿Por qué? Porque el i igual a cero en alguna parte está, es un plano. En R3 es un plano. Las rectas en R3 las tengo que presentar en forma vectorial. Y la distancia de algún punto al eje X y el eje Y lo tendré que calcular con distancia punto recta, como veíamos en el práctico 4. O sea que aquí este ejercicio tiene un poquito más de trabajo. Vamos con lo que es la distancia al eje X, ¿sí? Entonces acá distancia al eje X. Bueno, la distancia al eje X, por analogía, podrían poner que se saca la otra. Para mí sería válido en un examen. Entonces, la distancia al eje X, ¿cuál es? Bueno, primero el eje X. ¿El eje X quién es? El eje X es una recta que pasa por el origen de coordenadas, cuyo vector director es el versor 1, 0, 0. O sea, el eje X es bastante simple, sería el X mayúscula, igual pasa por el origen, o sea, no tiene punto de paso en la expresión de la ecuación, y sería t por el 1, 0, 0. Esa es la ecuación del eje X, ¿sí? Punto de paso, 0, 0, 0. Vector director, el 1, 0, 0. Bien. Y entonces vamos a poner aquí sea un punto P genérico, porque es genérico del espacio, X y Z. La distancia del punto P al eje X, ¿cómo se calcula? Fórmula de distancia punto recta del práctico 4. Esto va a ser ¿cuánto? Esto va a ser el módulo, no sé si se acuerdan de la fórmula, módulo del producto vectorial entre el punto de paso de la recta y el vector director. Lo voy a llamar OP porque la recta tiene punto de paso en el origen de coordenadas. Básicamente es el punto P. Producto vectorial, en este caso el versor I, que es el director de la recta, sobre la norma del versor I, que es 1, ¿sí? O sea que esto me está quedando simplemente el módulo de ese producto vectorial. Entonces hago la cuenta, el OP vectorial I, ¿cuánto me queda? Esto me queda, bueno, el I, J, K, el OP es el X y Z, porque es esto menos cero, y el versor Y es el 1, 0, 0. Realizo el producto vectorial y me queda primera componente 0, segunda Z menos X 0, tercera 0 menos Y menos Y. Y le saco el módulo. Entonces el módulo, que lo vamos a poner aquí, acomodando un poquitito, y ya tengo la distancia, es la raíz cuadrada de I al cuadrado más Z al cuadrado. ¿Me siguieron con esto? ¿Conocían esto de la distancia? ¿No? Bien. Fíjense que tiene sentido, porque si ustedes lo piensan un poquito, todos los puntos que están a la misma distancia del eje X pasarían a formar un cilindro, ¿sí o no? Todos los puntos a la misma distancia de un eje forman un cilindro. Y si ustedes justamente toman la distancia de los puntos al eje X igual a constante, les quedaría esto igual a esto, que sería la ecuación de una circunferencia, pero como vale para todo X, justamente sería un cilindro, ¿sí? De ahí sale eso. Ahora, la distancia al eje Y, por analogía, vamos a escribirla. Si quieren la deducen, para mí sería válido. Distancia al eje Y, que vamos a poner, bueno, la distancia de P al eje Y, creo que es bastante claro, que va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado. Aquí, por las dudas, yo pondría por analogía, o lo hacen de vuelta si quieren. Es simplemente mirar y ver que la fórmula es adaptable al otro caso. Entonces ya tenemos las dos distancias. Que me pide la suma de los cuadrados de esas distancias sea igual a 4. Bueno, entonces le mando ya lo que me están pidiendo. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda
¿Sería un cilindro? No. Lo que es un cilindro es los puntos cuya distancia hacia alguno de los ejes que son constantes. Aquí no, porque no son las distancias, son las distancias al cuadrado, encima están sumadas entre sí. Hay que ver qué sale, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo la distancia al cuadrado de un punto P al eje X más la distancia al cuadrado de un punto P al eje Y. Va a quedar un elipsoide, si se fijan. Esto tiene que ser igual a 4. Y es bastante simple porque la distancia hacia el eje X al cuadrado se va a la raíz y me queda Y cuadrado más Z cuadrado. Y la otra me queda X cuadrado más Z cuadrado igual a 4, ¿sí? Entonces, lo que me queda aquí es ¿qué cosa? Me queda X cuadrado más Y al cuadrado más 2Z cuadrado igual a 4, dividiendo entre 4 miembro a miembro, tenemos X al cuadrado sobre 4 más Y al cuadrado sobre 4 más Z al cuadrado sobre 2 igual a 1. Y esto es un elipsoide. Bien, ¿me siguieron con eso? Sí, bien, bien, buenísimo. Más o menos, ¿dónde está la duda aquí? Bueno, me avisan, si no pasamos a ver el siguiente, ¿sí? Bueno, pasa que saqué un cilindro, pero creo que ya se entendió mejor. Bien, bueno, si no es un cilindro, lo que forma un cilindro son, lo vuelvo a repetir, lo que forma un cilindro son todos los puntos cuya distancia al eje X es constante. No es eso lo que me da la consigna, ¿sí? Bien, vamos con el punto B. El punto B es el que suele ser de parcial, así que estén atentos. Después hay otro de parcial más feo, lo podemos ver en los repasos. Pero el punto B dice que equidistan del plano XZ y del eje Y. Bueno, ya tenemos la distancia al eje Y, ¿sí? Entonces, no la voy a volver a hacer. En un parcial, obviamente, aquí, si es solamente la distancia al eje Y, la tendrían que calcular como hicimos arriba con la del eje X. Y si dice que equidista del eje y del plano XZ, necesito la distancia de un punto al plano XZ. Entonces aquí también bastante simple. Distancia al plano XZ. Distancia al plano XZ. El plano XZ, ¿quién es? Es el plano Y igual a cero. Es lo que estuvimos haciendo con las trazas. Y tengo un punto P genérico X y Z. Entonces, la distancia del punto P a el plano XZ, ¿quién va a ser? Fórmula distancia punto plano del práctico 4. Valor absoluto del punto evaluado en el plano. Si ustedes evalúan el X y Z en el plano, me queda ahí, o sea, no hay mucho más que hacerle. Valor absoluto de ahí sobre el módulo de la normal. La normal es 1 para el plano y igual a 0. O sea que la distancia del punto P al plano X y Z es eso, no tiene más que dar de sí. ¿Por qué? Muy simple. Porque si yo tengo, supongamos que el eje Y es este es el eje Y, ¿sí? Este es el plano Y igual a cero. Entonces, si este punto tiene componentes 1, 7, 19, ¿sí? La distancia al plano igual a cero es 7, porque acá esto es 7. Y de 7 hasta aquí, eso es 7, muy simple. Y si estuviese del lado de abajo, y si el punto fuese, qué sé yo, el -2, -5, 14, la distancia de aquí para acá es 5, porque si acá esto es -5, de -5 a 0 es 5, valor absoluto de I.
Y así lo mismo para cualquier plano. Entonces después simplemente igualo como me pide la consigna. Entonces, la consigna, ¿qué me está diciendo? La consigna lo que me está diciendo es que la distancia del punto P al eje Y tiene que ser igual a la distancia del punto P al plano XZ. Con lo cual aquí me queda raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado igual a valor absoluto de y. Elevo al cuadrado miembro a miembro y ¿qué me queda? X cuadrado más z cuadrado igual a y al cuadrado. ¿Y esto qué es? Es un cono. Esto es un cono. Bien, ¿me siguieron con esto? ¿Preguntas? ¿Dudas? Me dicen que sí. ¿Alguien más? Sí, no, preguntas, dudas. Me perdí en la distancia del plano XZ. Bueno, sí, imaginé que se puede llegar a perder porque es más simple de lo que parece y la fórmula se hace difícil de aplicar. Lo que tengo para el plano IZ es 0x más 1y más 0z más 0 igual a 0. Vector normal, 0, 1, 0. Distancia del punto al plano, valor absoluto del punto, valor del plano. Como el punto es x y z, me queda 0 por x más 1 por y más 0 por z más 0 sobre la raíz de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿sí o no? Y esto queda valor absoluto de y, ¿sí o no? Bien, bien, sí, perfecto. Entonces, el plano termina siendo tan simple que por ahí se confunden con la fórmula. Es eso, apliqué la fórmula distancia punto plano. Eso es entonces lo que tenemos ahí. Listo. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio creo que lo van a poder hacer ustedes porque es un ejercicio de cónicas. Fíjense que qué dice, se parece a una definición de una de las cónicas. ¿Qué es lo que tenemos? La suma de distancias a puntos fijos, tanto, tanto, igual a 10. En cónicas, ¿qué sale? Si estos puntos fuesen en R2, ¿qué sale? Un elipse, bien. En cónicas sale un elipse. Entonces, aquí, ¿qué tiene que salir? Si en cónicas sale elipse, aquí en R3, ¿qué debería salir? Un elipsoide, bien, exactamente, un elipsoide. Lo trabajan exactamente igual. Suma de distancias, creo que hicimos uno en alguna de las clases, suma de distancias, ¿sí? Que aparece con las raíces cuadradas y lo van desarmando de la misma forma que se hace en cónicas. Es decir, pasan una raíz cuadrada al otro miembro, recién elevan al cuadrado, acomodan un poco para poder elevar nuevamente al cuadrado y de ahí les termina quedando. Tenemos que haber hecho alguno en una clase de elipse, dejen que me fije. A ver dónde hicimos elipse, cónica rotada. Acá hay elipse. ¿Dónde está? Reemplazando. Aquí. ¿Puede poner un ratito el B? Sí, déme un ratito que muestro esto. Fíjense acá, elipse mediante definición. ¿Cómo se hace? Es lo mismo que van a tener que hacer para que les estoy mostrando ahora, pero con R3. Ponen la suma de distancias igual a lo que diga la consigna, ponen las raíces, no las elevo al cuadrado aquí, miembro a miembro, sino que paso una restando, en este caso paso esta, al otro miembro y ahí recién elevo al cuadrado. Elimino la raíz de la izquierda
la de la derecha no, pero voy acomodando, acomodo, 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 y dejo la raíz que todavía queda de un lado, vuelvo a elevar el cuadrado miembro a miembro, tras simplificar, y ya después de acomodar, llego a la elipse. En el ejercicio que estamos haciendo ahora, lo que es inciso C, les va a quedar un elipsoide. Bien, preguntas, dudas, así vamos al siguiente ejercicio. ¿No? Buenísimo. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. ¿Qué más tenemos? Identifique el lugar geométrico. Ya vamos a hacer autovalores. Me interesa que hagamos los problemitas. No, no creo que salga algo así en el examen. Si sale, bueno, está en el práctico. Pueden ir a consulta a preguntar. Pero me interesa esto. Regla del desdoblamiento, que al final no hicimos con cónicas. Y lo mostramos aquí porque la idea es análoga. Entonces, ejercicio 7 dice, halla la ecuación de los planos tangentes, vamos a hacer inciso a la esfera que tenemos ahí, paralelos a los planos de ecuación tanto. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, el caso de la esfera y encima centrada en el origen es el más fácil posible, pero veamos, no le suelen complicar demasiado en el parcial si sale esto, ¿sí? Entonces, tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Y los planos tangentes tienen que ser paralelos a el plano que tenemos aquí, que lo vamos a llamar pi, que es x más 2y menos 2z más 15 igual a 0. La idea, ¿cuál es? Esto es análogo a hacerlo con una elipse o una circunferencia. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. La esfera, en vez de dibujarla como esfera, la voy a dibujar como circunferencia, ¿sí? Pero representa mi esfera. Y los planos, en vez de dibujarlo como un plano, los voy a dibujar como rectas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros lo que tenemos es un plano que anda por aquí, y lo que necesitamos encontrar son planos tangentes a la esfera paralelos a este plano. ¿Cuántas soluciones creen que hay? Dos. Bien, perfecto. Dos. ¿Por qué dos soluciones? Porque va a haber una de un lado y la otra del otro. Fíjense que evidentemente que hace tangencia aquí. En cuanto a la versión plano-esfera, lo estaríamos viendo justo de frente, pero vale la idea. Y también vale lo mismo si lo tuviesen que trabajar con em, con una elipse o con una circunferencia. Entonces, este va a ser el plano 1 y este va a ser el plano 2. Entonces, esto hace tangencia aquí y aquí, que es un punto que voy a llamar P1 y P2. Si fuese una circunferencia, una elipse, una cónica, en definitiva, en vez de ser plano, serían una recta. Bueno, ¿cómo es el proceso para este ejercicio? Tanto para cónicas como para cuádricas. Primero vamos a desdoblar. Recordemos la regla de desdoblamiento, la habrán visto en teoría, por supuesto, conmigo no, porque al final en cónicas no hicimos eso. Pero, ¿qué me dice la regla del desdoblamiento? La regla del desdoblamiento me dice lo siguiente. Si tengo términos elevados al cuadrado, puede ser x, puede ser y, puede ser z, se desdoblan como x0 por x, siendo x0 la componente del punto sobre el cual estamos desdoblando. Si desdoblo términos lineales, por ejemplo, x puede ser y o puede ser z, se desdoblan como un medio de x más x0, en este caso no lo vamos a necesitar a este, porque no tenemos términos lineales. Y si tuviesen términos rectangulares, que sería el peor de los casos, que no suelen presentarse, pero si les interesa, se desdobla como un medio de
em, x por y0 más x0 por y. Bien, términos rectangular. Particularmente para cuádricas también va a terminar valiendo, pero es un poco más difícil de mostrar. Es la misma para cónicas, solo que agrega la variable z. Sí, es exactamente lo mismo que para cónicas, y z se desdobla con el mismo principio de funcionamiento. Sí, exactamente. Lo que les quería mostrar es que para cuádricas también vale, pero insisto, se hace difícil de mostrar. Para cónicas, la regla de doblamiento funciona de la siguiente manera. Saquemos un rato los ejes. Voy a dibujar una cónica cualquiera, ahí, como para que tengamos ahí una cónica. Fíjense, no me interesa la orientación de la cónica, pero tengo una cónica al fin y al cabo. Le saquemos la cuadrícula. La demostración de la regla es de parcial. ¿Les dieron la demostración en teoría? Suele ser un poquito fea la demostración. No sé si se las dieron en teoría. Yo creería que no, porque hay varias formas de demostrarlo, ¿sí? Si no las dieron en teoría, creería que no. La, solo para circunferencia. Bien. No, yo creería que no. No la demostró por lo menos la profe. No, se puede demostrar con derivadas, básicamente. Haciendo derivación implícita sale bastante fácil, pero hacer derivadas en la materia es como ir por el camino de lo prohibido, porque aquí no trabajamos con derivadas, ¿sí? Pero se puede hacer con derivación implícita. Es decir, ustedes tienen la ecuación general, ¿sí? Ustedes tienen la ecuación general, derivan implícitamente, teniendo en cuenta que y depende de x, estamos haciendo paracónicas, ¿no? Y despejan la pendiente, y con la pendiente arman la recta, y cuando armo la recta me fijo que me queda la fórmula, ¿sí? Pero no quiero entrar en detalles de cómo se hace. Pero no, no les van a pedir eso. Estimo, ¿sí? Creería que no. Bueno, tenemos eso. Voy a tener un puntito cualquiera y lo voy a desdoblar. Este comando desdobla no está en GeoGebra, este lo armé. GeoGebra tiene la opción de paso de generar comandos. Este lo armé porque si no, no lo hace directamente. Y si no me equivoco, hay que poner primero la cónica y después el punto. Ahí está. Entonces, detalles. Cuando yo desdoblo en un punto fuera de la cónica, en el caso del elipse, el afuera es claro. En el caso de la parábola, el afuera es, como regla general, el afuera es del lado contrario a donde están los focos. Es decir, en el elipse están adentro, afuera es del otro lado. En la parábola, el foco está en un lado, el afuera es del otro lado del foco, y el hipérbol es lo mismo. Bien, cuando yo desdoblo en un punto fuera de la cónica, sea cual sea, la recta que obtengo es una recta secante, corta a la cónica, sí o sí en dos puntos. Bien, corta sí o sí en dos puntos. Cuando desdoblo del lado de adentro, lo que me da es una recta que pasa por afuera y no corta la cónica, en los tres casos. Obviamente que aquí, si me comienzo a acercar al centro, esa recta se va a ir hacia el infinito. Particularmente si desdoblan sobre el centro de la cónica, no hay recta, es decir, me queda un absurdo. Y el caso más interesante es cuando desdoblo, dejemos aquí este puntito, voy a poner un punto en la cónica. Cuando desdoblo sobre un punto de la cónica, desdoblemos ahí, desdobla en la cónica C y el punto E. Cuando desdoblo sobre un punto de la cónica, lo que obtenemos es una recta tangente a la cónica. ¿Me van siguiendo con esto? ¿Les habían mostrado eso del desdoblamiento? Profe, y sin hacer intersección puedo saber si está adentro o no, solo usando la distancia del plano al centro y si es mayor al radio decido para saber si se cambia o no. Yo no lo había visto hasta ahora. Sí, particularmente para este ejercicio, el punto, pero acá no tengo punto, ¿sí? Eso sería si tuviese punto. Por ejemplo, si la circunferencia tiene centro en el origen, si el punto está dentro o fuera, perdón, de la esfera, es sacarle el módulo al punto y esa es la distancia al origen. Entonces ahí sé si está dentro o afuera. Pero lo, lo que sucede aquí es que
Fíjense que esta recta secante, acá, esta recta secante, en el caso de cuádricas, esto sería un plano secante y no la corta en dos puntos, la corta en otra cónica y ya lo complica mucho, por eso no lo estoy haciendo con cuádricas. Un detalle extra de esto es que fíjense que si yo tomo, esto se podría demostrar, pero no les van a pedir hacerlo. Si yo tomo un punto de la recta que obtuve al desdoblar y desdoblo sobre este punto que está sobre la recta, fíjense lo que ocurre. Si yo desdoblo aquí sobre este punto, que pertenece a la primera recta de desdoblaje, fíjense que pasa por el punto D. En la teoría de la tarde creía que no lo vimos. Bueno, bien, entonces acá volviendo. Fíjense, construcción de esto como para que no se me pierdan. Así vemos acá. Tengo el punto D, ¿sí? Tengo el punto D, desdoblo sobre el punto D, me da eso. Me da esa recta de ahí, ¿sí? Tomo un punto de la recta que obtuve al desdoblar, que lo llamé F. Ahí. Desdoblo sobre el punto F. Y esto no es coincidencia, la segunda recta que obtengo pasa sí o sí por el primer punto. Fíjense que ustedes lo mueven a F y esa recta sí o sí pasa por D. Particularmente cuando F está en la cónica, obtengo la recta tangente tirada desde el punto D. Aquí una y ahí la otra, ¿sí? Y si lo muevo al punto D, es lo mismo, ¿sí? Yo muevo el punto D, se mueve la recta esta. Y el punto F cuando es doblo sigue pasando por el punto D. Bien, ¿conocían ese detalle? Esto se puede demostrar y es bastante simple, pero si no lo vieron en teoría, porque podría ser mi demostración para el ejercicio de cónicas, demuestra esto, pero si no lo vieron, no. Bien, un detalle extra, ¿sí? Detalle extra. Ya que estamos, bien, detalle extra, vamos a poner aquí una cosita, como para que lo vean nada más que esto. A ver, pongamos una parábola cualquiera, qué sé yo. 4, 4i al cuadrado igual a x, al revés, 4x cuadrado igual a y, ahí, tenemos eso. Bien, tengo una parábola y les muestro simplemente un detalle en cuanto al desdoblamiento, ¿sí? Ya pasamos al otro ejercicio. Entonces, le voy a pedir el foco de esto. Era x al cuadrado igual a 4i, mala mía acá. Bueno, ahí está. Bien. Ahí está, tenemos el foco, perfecto, ahí está el foco es el punto A. Y los extremos del lado recto, fíjense que si yo tomo esta recta, los extremos del lado recto están acá, uno aquí y el otro ahí, los puntos B y C, ¿sí? Bien, están quietos ahí. Observen qué pasa cuando desdoblo sobre esos puntos. Desdobla en la ecuación 1 y en el punto B. Fíjense, tengo esa recta tangente y vamos a desdoblar también sobre la misma ecuación y sobre el punto C. ¿Qué forma tienen las rectas? ¿Qué le ven a las rectas? Saquemos los ejes para que no confundan. ¿Cómo ven que son las dos rectas tangentes? Perpendiculares. Bien, bien, perfecto. Ahora lo vamos a hacer mucho más general. Perpendiculares. Voy a armar aquí una recta cualquiera y un punto que va a ser el foco. La recta que puse ahí es la directriz de mi parábola. Ahí. Vamos a ocultar un ratito para poder girarlo después y voy a armar una parábola cualquiera con la directriz y el foco. Ahí está, fíjense. Si muevo el foco, se mueve así. Y si muevo los puntos A y B, giro la parábola. Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es conseguir los extremos del lado recto con una recta paralela a esta que pase por aquí. Y acá tengo un extremo del lado recto y aquí tengo otro. Perfecto. Voy a sacar
esa recta, y voy a desdoblar sobre esos puntos. Desdoblo sobre la parábola C en el punto C mayúscula, tengo eso, y voy a desdoblar sobre la parábola C en el punto D, y tengo eso de ahí. Y ahora, ¿qué observan? ¿Siguen siendo perpendiculares o no? Sí, bien, sí, son perpendiculares, perfecto, son perpendiculares. Y fíjense que no solamente se cortan en la directriz, sino que si yo le pido el eje a la parábola, el, el eje a la parábola, ahí está. Particularmente sería el eje de simetría, me interesa este, ahí. Fíjense que si ese es el eje de simetría, esas dos rectas tangentes no solamente son perpendiculares, que son esta y esta, si quieren le pongamos otro color, no solamente son perpendiculares entre sí, sino que se cortan en el punto de intersección de la directriz con el eje de simetría. Eso pasa para absolutamente cualquier parábola. Fíjense, si muevo esto de aquí, pasa aquí, y si la giro, sigue pasando exactamente igual. Esto vale para cualquier parábola. Esto podría ser la demostración de esto, podría ser tranquilamente el ejercicio teórico de cónicas. ¿Serían como las bisectrices del eje de simetría y la directriz? Sí, sí, también lo podemos ver de esta forma. Las bisectrices del eje de simetría con la directriz son las tangentes a la parábola en los extremos de los rectos. Sí, visto de la otra forma, es eso. Bien, bueno, ya les mostré mucho el tema de desdoblamiento para cónicas. Nos enfoquemos en este ejercicio. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, lo primero es desdoblar. Volvemos a cuádricas, ¿sí? Entonces, lo primero es desdoblar. Desdoblamos en forma genérica, porque no tengo punto para desdoblar. Desdoblamos. El desdoblaje es muy simple aquí porque son todos términos cuadráticos. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda x0 por x más y0 por y más y0 por y más z0 por z, y el igual a 9, obviamente que lo tengo que respetar. Observen que para cualquier punto x0 y 0, z0 que pongan, eso me da un plano. Bueno, yo necesito que mi plano sea paralelo al que saqué. Para que dos planos sean paralelos tengo dos opciones. Que los vectores normales sean paralelos entre sí, o sea, múltiplos, que es lo mismo que sería la segunda opción, que los coeficientes entre x y z respectivamente sean proporcionales. Entonces, aquí por condición de paralelismo, que sería la condición de paralelismo para rectas que utilizamos en el práctico 1 y en el SIU, entonces aquí por condición de paralelismo, tenemos lo siguiente, porque aquí también marco un detalle. Por ahí quizás haya gente que quiera hacer lo siguiente, diga, bueno, el plano que está aquí abajo tiene que ser paralelo con este. Entonces tiene que tener los mismos coeficientes. Entonces dice, x0 por x tiene que ser iguales, luego x0 vale 1. Después, 2 y 0, perdón, 2i tiene que ser igual a i0 por i0 vale 2, y de la misma forma saca z0. Cuidado con hacer eso porque pueden meter la pata. Para que dos planos sean paralelos, sus vectores normales tienen que ser múltiplos, no exactamente iguales. Si hacen eso, pueden equivocarse. Entonces, aquí lo que tengo que plantear es el x0, es decir, el coeficiente en x del primer plano, tiene que ser al coeficiente en x del otro, que es 1, como, como el coeficiente y0 de este plano tiene que ser el otro, que es 2, como el coeficiente z0 tiene que ser al coeficiente menos 2. Tienen que ser paralelos, no coincidentes, o sea que el término independiente no me interesa. ¿Me siguen con esto? Esto es importante que lo entiendan, ¿sí?
Sí, bien, y me dicen que sí, perfecto. Bien, si fuese para rectas sería lo mismo, no tendría la componente en z. ¿Qué debo hacer de aquí? Despejar dos de las variables en función de una tercera, para tener una sola variable libre, y eso reemplazarlo en la ecuación de la cuádrica. Fíjense que básicamente esto lo pueden ver como la ecuación simétrica de una recta, ¿sí o no? Bueno, entonces, como es una recta, tiene una sola variable libre, la despejo. En este caso pueden elegir como quieran. Se hace más cómodo por cómo está puesto, despejar x, pero es a gusto del que lo hace. Tengo y0 sobre 2 igual a x0 sobre 1, igualando los dos primeros. De aquí no es muy difícil de ver que y0 tiene que ser igual a 2x0. Después planteo una igualación distinta, en este caso, primero con tercero. ¿Qué me queda? Z0 sobre menos 2 tiene que ser igual a x0 sobre 1. Con lo cual, despeje también muy obvio, z0 es igual a menos 2x0. ¿Qué igualé yo? Primero con segundo, primero con tercero. ¿Qué pasa si igualo segundo con tercero? Bueno, va a salir una relación entre y z, que va a ser combinación lineal de esto, evidentemente. O sea que no me hace falta plantearlo. Con lo cual, el punto P sobre el cual voy a desdoblar ya no es un genérico x y z sub 0, sino que ¿quién es? Como variedad lineal, que ya conocen, voy a tener x0, ¿cuánto vale y? 2x0. ¿Y cuánto vale z? Menos 2x0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo desdoblo en un punto que tiene esta forma, lo que obtengo es un plano paralelo al que me da la consigna. Ahora necesito que este punto pertenezca a la esfera. Entonces, ¿qué hago? Lo reemplazo en la cuádrica y listo. Ya tengo los puntos de tangencia. Entonces aquí reemplazamos, reemplazamos en la esfera. Entonces, si reemplazo en la esfera, voy a traer la ecuación. Tenemos esto aquí. Y fíjense que es bastante simple. Si quieren ya no le pongan sub 0 porque se entiende que es x. O sea que esto me queda ¿cuánto? X al cuadrado más el y al cuadrado va a ser ¿cuánto? 2x al cuadrado queda 4x cuadrado. Con el otro queda exactamente igual. El ejercicio termina siendo muy simplón. Hay algunos un poquito más complejos. Pero aquí fíjense que me queda 9x cuadrado igual a 9. Y entonces me queda que x es igual a más menos 1. Aquí sí termina saliendo como un punto de tangencia, que x sí vale 1, la relación esta con esta, pero sacarían un solo plano y son dos, ¿sí? Así que cuidado con eso. Entonces aquí los puntos de tangencia, ¿quiénes son? Los puntos de tangencia son entonces P1, que lo tomo con el x positivo, y P2, que los tomo con el x negativo. O sea que el primer punto es el 1, 2, menos 2, 1, 2, menos 2, y el otro punto, ¿quién es? Y el otro punto es el P2, es el menos 1, menos 2, 2. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, sí, me avisan. Bueno, y vamos con los planos tangentes, porque tiene videos acerca de desdoblamientos, sí, de cónicas, quizás no tan profundos, porque son viejos, pero sí, hay videos de cónicas en la lista de reproducción de cónicas. Bien, los planos tangentes que tengo que hacer, tengo que reemplazar los puntos en el desdoblamiento genérico que teníamos. Entonces, si reemplazo, estamos reemplazando aquí, lo pongo acá, reemplazo, ¿cuánto me queda? Me queda x
más 2i menos 2z igual a 9. Y el segundo plano tangente me queda menos x menos 2i más 2z igual a 9. Bien, ¿me siguieron entonces con eso? Bien, perfecto, perfecto. Tenemos eso. El inciso B, para mirarlo rápidamente, dice, determine las coordenadas del punto de contacto entre el plano y la esfera con centro en 0,32 y radio 3. Bien. Luego decida si los puntos son interiores, exteriores o están en la superficie. Bueno, primero, para sacar si los puntos estos son interiores o exteriores, muy fácil. Saco la distancia del punto al centro. Si es menor que 3 está dentro. Si es igual que 3 está fuera. Y si es mayor que 3, perdón, si es igual que 3 está en la superficie. Y si es mayor que 3 está fuera. Eso es simple. Y el punto de tangencia, también las coordenadas del punto de contacto entre el plano y la esfera. Lo que podría hacer, que sería bastante simple, se supone que este plano es tangente a la superficie. Yo lo saqué ese con un vector normal. Sí, exactamente a eso iba. Lo que se puede hacer es, tomo el vector normal del plano. Sí, si quieren lo hagamos, lo voy a hacer rápido. Entonces, no me hace falta conocer la ecuación de la esfera. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos centro 0,32. Después lo verificamos con GeoGebra. 0,32. Tenemos radio igual a 3. Y tenemos el plano 2x menos 2y menos z igual a 1. 2x menos 2y menos 2z menos z igual a 1. Entonces, de este, su vector normal es igual al 2 menos 2 menos 1. Ahora, igual que con circunferencias, el plano tangente a la esfera hace contacto en el punto de tangencia de tal forma que la distancia del centro al plano es la misma que la distancia del centro al punto de tangencia, es decir, es el camino más corto que tengo hacia el plano. Y esa distancia es el radio. Entonces, lo que voy a hacer, si me tengo que mover en la dirección del vector normal del plano, bueno, lo normalizo. ¿Y esto qué módulo tiene? Va a dar 3 encima clavado, porque tiene 4 más 4 8 más 1, me queda raíz de 9 y esto es 3. Entonces el punto de contacto, técnicamente, ¿quién sería? Como para dar una fórmula, sería el valor del centro más, ¿qué cosa? El radio por el vector normal normalizado, justamente para que esto sea de longitud 1 por el radio, me queda 3. Entonces le estoy saliendo 3 en la dirección del vector normal. Con lo cual el punto de tangencia en este caso, como la normal coincide con el radio, es el centro más la normal. O sea que aquí me está quedando ¿cuánto? 0 más 2, 2. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. Y no me hacía falta encontrar la ecuación de la esfera. ¿Me siguieron con eso? Ahora si quieren lo verificamos. Ahí me dicen que sí. Bien, buenísimo. Es un ejercicio interesante, ¿sí? Pero es bastante simple en cuanto a su concepción. No hace falta tener la ecuación de la esfera para esto. Entonces, marquemos el. ¿Podría ser una recta con la normal y ahí intersección con el plano? Sí, también es otra buena idea. En este caso lo que hago justamente es armo la recta, buena idea, que pasa por el centro y cuya dirección sea el vector normal, y después hago la intersección de esa recta con el plano. Sí, perfecto, muy buena idea. Bien, entonces es el 0,32. Entonces punto C es igual a 0,32. Está aquí. Lo de encontrar los planos tangentes se puede hacer con cualquiera de las 10 cuádricas. Sí, sí, sí. Incluso puede ser cuádricas rotadas. Mientras más fea sea la cuádrica, más va a ser el trabajo,
pero conceptualmente la misma idea. Aquí tengo esfera de radio 3. Ahí. Bueno, ahí está. Saquemos eso. El plano, ¿quién era el plano? ¿Dónde está? 2x menos 2y menos z igual a 1. 2 menos 2 menos 1, 1. 2x menos 2y menos z igual a 1. Bien, perfecto. Y fíjense, ahí se ve el puntito de tangencia. Es el 2, 1, 1. Y ahí está. ¿Sí? Lo que dijo su compañero es hacer lo siguiente. Tomar la recta esta, que sería de aquí a acá. Esa recta, fíjense que como es perpendicular al plano, la armarían con el vector normal del plano y pasando por el centro, intersección recta plano, tendrían el punto. Y listo el ejercicio. Sí, ahí está. Bien. ¿Alguna pregunta, duda de esto? Así vamos al siguiente. ¿No? Bien. Bueno, vamos entonces con el siguiente ejercicio, que puede ser ejercicio de parcial, es más de recuperatorio, pero qué sé yo. Como ejercicio teórico, les podrían pedir como mínimo explicar cómo se hace la rototraslación de una cuádrica. Bueno, la rototraslación de una cuádrica es exactamente igual que la rototraslación de una cónica. O sea, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. ¿Qué tengo que hacer? Ponerlo en forma matricial. La desventaja que tiene la cuádrica es que como son 10, no lo voy a identificar tan fácilmente como la cónica, que son solamente 3. ¿Sí? Si quieren en cuádricas, dejemos de lado la esfera. Serían 9 si sacamos la esfera. Y en cónicas son 3 sacando la circunferencia. Entonces, ¿cómo es el proceso? El proceso es el siguiente. El proceso. Recuerden que tenemos una ecuación con 10 coeficientes. La voy a copiar, si no se hace muy largo, esta ecuación con los 10 coeficientes, teniendo en cuenta que puede estar, bueno, que está rotada justamente porque vamos a hacer rotación. Bueno, esa ecuación con los 10 coeficientes, en su forma matricial, ¿cómo la voy a escribir? Vamos a tener x y z. Y acá, ¿cómo se arma? Muy simple, igual que para cónicas. Los términos cuadráticos A, B y C van a aparecer en la diagonal principal. Aquí A, B y C. Los términos rectangulares aparecen ¿de qué forma? Tienen que verlo así. La primera fila y columna es para X, segunda fila y columna es para Y, tercera fila y columna es para Z. Donde se cruzan van los correspondientes. Por ejemplo, aquí se cruza primero con segundo, segundo con primero es XY. Aquí se cruza primero con tercero, tercero con primero es XZ. Y aquí se cruzan segundo y tercero, tercero y segundo es IZ. Para que quede simétrico, le vamos a poner sobre 2. O sea que aquí sería D sobre 2, D sobre 2. Después aquí sería E sobre 2, E sobre 2. Y el último, bueno, pongamos este. Y acá tendría F sobre 2 y aquí F sobre 2. ¿Sí? Bien, esto por X y Z. ¿Por qué armo matriz simétrica? Porque evidentemente quiero poder hacer una diagonalización ortogonal, ¿sí? Más la matriz B estaría formada por la terna GHI, y no es la unidad imaginaria, no es. Acá por X y Z, más J igual a 0. En forma compacta es lo mismo que la de cónicas. Fíjense que en forma compacta, ¿quién es? Es X transpuesta por A por X más B por X, y en vez de ser más F es más J, pero no deja de ser lo mismo porque es un nombre. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Bien. ¿Les dijeron algo de cuádricas rotadas? ¿Las trabajaron en teoría? ¿Les mostraron un poco qué onda?
¿O no les mostraron nada? Aún no. Ah, claro, tienen teoría de esto todavía el miércoles, claro. Bien, todavía no. Bueno, el miércoles después de última me comentan, yo lo voy trabajando un poquito, yo el miércoles ya no voy a hacer esto, voy a hacer repaso, pero es básicamente lo mismo. ¿Qué desventaja tiene? Que el determinante de A en principio no me dice nada. ¿Por qué? Porque ahora como son tres autovalores, el determinante de A tiene tres signos, positivo, cero o negativo. Salvo que sea cero, que me dice que un autovalor es cero. Si es positivo o negativo, en realidad no me dice nada, porque positivo podría ser con dos negativos y un positivo, o con los tres positivos. Entonces no me está diciendo nada. No es tan simple como cónicas, donde positivo, negativo, cero, me da una de las tres cónicas. Aquí, si yo quiero saber efectivamente qué cuádrica se obtiene, tengo que hacer la rototraslación completa hasta el final para observar, porque em, sacar los autovalores tampoco me dice mucho de la cónica. Por ejemplo, hay casos donde sí y casos donde no. Fíjense que el ejercicio dice, identifica el tipo de superficie mediante autovalores. Tengo que hacer completo. Esto lo tengo en un archivito, que está en un video, si no me equivoco, que muestra la idea, pero a grandes rasgos marquemos qué es lo que puede salir como cuádrica propia, ¿sí? Marquemos que puede salir como cuádrica propia con los autovalores. Entonces, aquí pongamos tipo de cuádrica según autovalores. Ahí me fijo que me están diciendo. Según autovalores. A ver. Profe, si la matriz A forma una diagonal, pero al revés, o sea, en la fila 1 con una 3 tiene. Si la matriz forma una diagonal, pero al revés. ¿Cómo al revés? O sea, en la fila 1 con una 3 tiene uno, tiene 2. Hizo una así, me dio lo mismo o solo fue coincidencia. Después mostrámelo, ¿sí? Después mostrámelo porque prefiero mostrar esto y enfocarme en esto. Sí, después mandame un mensaje y me fijo eso, ¿sí? Bien, porque tampoco quiero que nos pasemos tanto del horario de la clase. Bien, entonces, tipo de cuádrica según los autores, o sea, la cuádrica propia que puede quedar. Entonces, primera opción, vamos a poner aquí, voy a ponerlo de esta forma, como para no escribir tanto. Combinación de autovalores pueden ser, así estoy marcando que los tres son positivos o los tres negativos, que también puede pasar. En este caso, dado que esfera no puede ser, porque si no, no estaría rotada, en este caso, lo único que puede ser es un elipsoide. Acá sí, no hay otra opción, es un elipsoide. Sí, vamos a poner las 9 dentro de esto. Es decir, si los tres signos son iguales, es sí o sí un elipsoide, salvo que sea alguna versión degenerada, por supuesto, que no contemplamos. O sea, es elipsoide o alguna de sus versiones degeneradas. Vamos con la siguiente. La siguiente opción es que salgan dos con un signo y el otro con signo distinto. Obviamente que esa opción también es que sea uno positivo y los dos negativos. ¿Qué cuádrica creen que puede ser en este caso? Recuerden que los signos de los autovalores pasan a ser los signos de los coeficientes en las nuevas variables STU. ¿Qué cuádrica tiene dos coeficientes cuadráticos positivos y uno negativo y al revés? A ver qué me dicen aquí. Bien, o sea, hiperboloide, ¿cuál de los dos? O los dos. De una hoja y de dos. Bien, ¿por qué? Esto, cualquiera de los dos puede ser para las dos porque depende del signo de el término independiente. Acá son los dos, ¿sí? Son los dos. Porque este me puede dar los dos en función del signo del término independiente. O sea, me puede hacer cambiar el signo. O sea que como eso no lo sé, si yo saco esto, tengo las dos posibilidades. Entonces tengo la posibilidad de que sea el hiperboloide de una hoja, lo voy a poner así, el hiperboloide de dos hojas y hay una más. ¿Cuál es? Son esas dos y una más.
El cono, bien, el cono también tiene los tres coeficientes cuadráticos y uno de ellos tiene signo distinto. Bien, entonces aquí ya tenemos cuatro cuádricas. Me falta enmarcar las otras cinco. ¿Qué otras combinaciones de autovalores tenemos? Bueno, ya con los tres signos, ninguno igual a cero, ya están, no hay más. Vamos con iguales a cero, que tenga dos autovalores del mismo signo y el otro que sea cero. Lo mismo pueden ser negativos y el tercero cero. ¿Qué cuádricas creen que caen en este caso? Que el autovalor sea cero, bien, acá me dicen paraboloides, ¿cuál paraboloide? Que el autovalor sea cero quiere decir que no tengo esa variable cuadrática. Sin embargo, la variable que no aparece cuadrática, en función de la ecuación que tenga, podría llegar a ser una variable lineal. Los otros dos autovalores son del mismo signo, con lo cual, ¿qué paraboloide tengo? ¿El elíptico o el hiperbólico? El elíptico, bien, porque los coeficientes para las dos variables cuadráticas van a ser los mismos. Entonces tengo el paraboloide elíptico, paraboloide elíptico, pero hay otra que tiene estos mismos autovalores. ¿Cuál es? Que tiene dos valores cuadráticos con el mismo signo y donde no aparece la otra variable al cuadrado. ¿Cuál es? Esfera, cilindro. No hay una esfera cilindro, no sé a qué te referís con esfera cilindro. La esfera no va a salir porque no se rota, pero bueno, ya que estamos, cilíndrica, cilindro elíptico. ¿Puedes repetir la pregunta? La pregunta es, ¿qué otra cuádrica tiene esta combinación de autovalores? Dos con el mismo signo y el otro cero. Bueno, es el cilindro elíptico. ¿Por qué? Porque en el cilindro elíptico, tengo, fíjense, en ambas cuádricas yo tengo dos variables al cuadrado y la tercera variable no aparece al cuadrado, por eso el autovalor de la tercera variable es el cero. La diferencia de la primera con la segunda es que aquí la variable asociada al autovalor cero aparece lineal, por eso tengo z igual a x cuadrado más y al cuadrado, paraboloide, mientras que en esta la variable asociada al cero ni siquiera aparece lineal, entonces no está y es un cilindro elíptico, ¿sí? Tenemos eso. Vamos con la combinación que sigue, que es tener más, menos o cero. Aquí hay más menos cero, menos más cero es exactamente lo mismo. Aquí, ¿quién puede ser? De la misma sintonía que arriba. Cilindro hiperbólico, sí, pero primero, ¿quién pondríamos antes del cilindro hiperbólico? ¿Quién pondríamos antes del cilindro hiperbólico? El cilindro hiperbólico sí, pero antes, muy parecido a lo de arriba. Bueno, sería el paraboloide hiperbólico. Fíjense que, no sé si están justo escribiendo eso, cilindro parabólico, no, cilindro parabólico no, ahora lo voy a demostrar dónde cae ese, es el paraboloide hiperbólico. En mis videos está más desarrollado esto, pero ¿por qué sería el paraboloide hiperbólico? Porque ¿qué se podría tener? S al cuadrado, por ejemplo, 5S al cuadrado, 5 sería el autovalor positivo, menos 3t al cuadrado, 3 sería el autovalor negativo, igual a 2u. U, como no está al cuadrado, tiene autovalor cero. Y esto es un cilindro, pero en un paraboloide hiperbólico. La otra opción es que la variable lineal no esté y tenga un cilindro hiperbólico. Cilindro hiperbólico. ¿Sí? Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solamente falta el cilindro parabólico. ¿Qué combinación de autovalores me está faltando?
¿Cómo sería la combinación de autovalores que me falta? Las dos primeras, todos con valores distintos de cero. Las que siguen, las dos que siguen, hay un autovalor nulo. ¿Y qué combinación falta? Un cero doble. Aquí que sean iguales, no sé a qué se refieren. Los tres autovalores iguales, insisto, eh, no puede aparecer, sería una esfera y no tiene rotación, porque sigue siendo la misma esfera. Lo que dice Cintia y Martín, eso sí es correcto. El más menos cero cero, es decir, dos autovalores cero. No puedo tener tres autovalores nulos porque si no, no tendría cuádrica, sería un plano. Entonces aquí tendría, lo voy a poner así, más o menos, porque puede ser positivo o negativo, no cero, y 2 cero. Aquí no le queda otra opción que ser el cilindro parabólico. Y tiene sentido, fíjense, cilindro parabólico. ¿Por qué cilindro parabólico? Porque el cilindro parabólico, por ejemplo, podría tener, qué sé yo, 4s al cuadrado, esto sería para el autovalor que no es cero, igual a t. Esta variable tiene autovalor cero porque no aparece al cuadrado, y la otra que ni siquiera aparece también tiene autovalor cero, cilindro parabólico. Y ahí tenemos las 9 cuádricas enmarcadas dentro de qué puede salir en función de los autovalores. Si yo quiero ver exactamente qué sale, tengo que hacer la rototraslación completa. No lo voy a hacer porque es exactamente lo mismo que con cónicas. Proponen el cambio de variables, diagonalizan naturalmente la matriz, ahí puede ser, va a ser más intenso que con cónicas, lo llevan a su ecuación normal en STU, completan cuadrados y se fijan que sale. Es eso. Bien. Preguntas, dudas, así con esto terminamos, chicos. No les hice el ejercicio 8. Si quieren, mañana en consulta se los hago. No suele ser de parcial, no es complicado. Sí, generalmente cónicas cuádricas rotadas no suele ser lo que entra. Y este del cilindro tampoco, si se refieren a ese. Pero bueno, mañana en consulta de última lo podemos ver. El miércoles ya voy a estar comenzando con los repasos, tanto a la mañana como a la tarde. Distintos en los dos horarios. Así que si quieren ir, pueden ir a las dos clases o a una, como gusten, ¿sí? Así que entonces, chicos, con esto dejamos. Ya en un rato les paso la clase y la pizarra. ¿Bien? Buenísimo, chicos, nos vemos, que anden bien. Nos vemos el miércoles o mañana en la consulta. Chau, chicos, nos vemos, que anden bien.